Pues venga, muchas gracias. Bueno, contenta de estar otra vez aquí, sentada junto a ustedes, en este caso para presentar mi comunicación, pero antes quiero sumarme pues, a las felicitaciones a Silvia y a su equipo por la organización de este encuentro. Vamos a ver, el objetivo de mi comunicación es analizar y también reflexionar sobre el impacto que ha tenido sobre el conocimiento de las fuentes archivísticas del monacato y sobre la archivística eclesiástica en general, la trayectoria de un grupo de investigación liderado por la Universidad de Barcelona que ha focalizado su investigación desde ya hace más de 20 años en el estudio de la espiritualidad medieval, sobre todo de componente femenino. Este recorrido se puede realizar a través de los 3 proyectos en orden cronológico. Aquí tenéis Claustra. ¿Cómo va esto? ¿Por aquí? El pulso. Spiritual Landscape sería el segundo y el vigente Monastic Landscapes, que es, como digo, el que estamos actualmente y que hemos colaborado en la organización de este encuentro. Estos 3 proyectos los hemos presentado en convocatorias públicas competitivas y nos ha permitido ir creando un grupo ya consolidado en el que ha participado justamente desde los inicios la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, con Silvia Pérez, con José María Miura, con Alberto Ruiz Verdejo, con publicaciones y colaboraciones con grupos españoles e internacionales y con páginas web que pueden ir viendo ustedes, que muestran de manera general o específica algunas de sus resultados. El eje principal de este recorrido por la espiritualidad de componente, sobre todo femenino en época medieval, ha sido el eje espacial, el spatial turn. De hecho, muchos de los participantes de este encuentro que forman parte del proyecto o de los proyectos que les comento han enfocado, han profundizado sobre este aspecto, el eje espacial, como por ejemplo ahora mismo lo ha hecho Irene Brugués en su intervención. De esta manera, el primer proyecto Claustra tuvo como resultado directo la creación de un mapa o atlas que georreferencia los espacios diversos de la espiritualidad femenina de los reinos de la península ibérica y los territorios de la Corona de Aragón en Italia, en Sicilia, en el Reino de Nápoles, en el Reino de Cerdeña. Los mapas se suceden en periodos de 25 años, entre 1100 y 1545, por lo tanto una larga cronología. La consulta se puede hacer a través del Zoom, avanzando también a través de una barra cronológica en esta extensión o a través directamente del censo catálogo. Cada espacio... Aquí tenéis esa primera idea, por ejemplo, pues las clarisas en esta he hecho una búsqueda concreta, las clarisas entre 1326 y 1350, y puedo concretar mi búsqueda a través, situándome en Santa Clara de Manresa, por ejemplo, y a partir de aquí puedo entrar directamente en una ficha. Como decía, cada espacio, sea un monasterio, sea un beaterio, sea un eremitorio geoposicionado previamente, se vincula a una ficha de catálogo que incluye elementos de identificación y categorización en una orden o en una tipología, con la historia y recorrido de la comunidad y elementos del patrimonio documental bibliográfico, artístico, arquitectónico y arqueológico. Se pretendía con ello favorecer de una manera sistemática el estudio de los espacios de espiritualidad femenina que hasta la fecha habían recibido una atención insuficiente en nuestra historiografía. Casi siempre esta espiritualidad, este monacato femenino, aparecía como anexos a una historia general, pero hecha en clave masculina. De esta manera, la investigación derivada de Claustra ha posibilitado un importante avance de estudio y conocimiento de una rica realidad, la del monacato y otros espacios de la espiritualidad femenina, y ha permitido situar el escenario peninsular y en sus áreas de influencia italiana medieval en el contexto de una historiografía, muy especialmente desde la perspectiva de la historia de las mujeres, que en las últimas décadas ha ido descubriendo el importante y destacado papel de las mujeres en la historia de la espiritualidad medieval. En muchos de los territorios de la península ibérica y de Italia se han catalogado todos los espacios de espiritualidad femenina
femenina conocidos hasta el momento. Y las fichas del catálogo quieren ser una invitación a profundizar en ellos a través de nuevos estudios, generando a su vez una gran red de investigación, no solo del grupo original, sino a través de la colaboración e implicación de otros grupos o especialistas de universidades diversas. ¿Qué conexión podemos establecer con los archivos y las fuentes documentales? Bien, la catalogación de los espacios y los estudios relacionados ha sido el resultado de un destacado trabajo de exploración y análisis de las fuentes documentales en los fondos monásticos, en su gran mayoría inéditas. Se ha activado también la investigación en territorios y ámbitos donde había importantes lagunas para el conocimiento de esa espiritualidad y ese monacato femenino. A esta labor de censo, en muchos de los casos realizado en base a fuentes archivísticas, como os decía, inéditas, se le ha sumado además el establecimiento de los modelos fundacionales de las comunidades monásticas femeninas y la lógica de su implantación, por ejemplo, de las clarisas y su contribución a la transformación urbana de un territorio. Otros estudios han confirmado la fuerte presencia de los espacios de la espiritualidad femenina no reglada, desvelando además el frecuente origen de los monasterios en comunidades previas de beatas, penitentes, ermitañas, beguinas. También nos lo explicó ayer mismo el doctor Miura y hoy mismo el doctor Costa. Clarisas y dominicas, modelos de implantación, filiación, promoción y devoción en la península ibérica, un libro que os recomiendo, y il monachissimo femminile nel Mezzogiorno peninsulare e insulare, Fondazione, Ordini, Reti, Comitenza del subgrupo italiano de Claustra, permiten, entre otras publicaciones del grupo, dar cuenta de todo este avance de la historiografía. Ahora bien, este foro y congreso me permiten entrar en otro de los resultados de Claustra que aún pueden tener un largo recorrido. Me refiero a la propia ficha de catálogo, especialmente en su apartado patrimonial, donde se situará el archivo y el patrimonio documental archivístico. Fue sin duda importante sistematizar una ficha normalizada de catálogo para describir los distintos aspectos históricos, patrimoniales, arqueológicos del monasterio o espacio de espiritualidad geoposicionado. En la parte patrimonial, que es la que me está interesando más en estos momentos, trabajamos en dos equipos que se ocuparon por una parte del patrimonio inmueble-mueble y por otra parte el patrimonio bibliográfico y archivístico, con el objetivo final de visibilizar ambos aspectos que de manera general siempre se han integrado en las historias y recorridos históricos de las comunidades, pero han quedado en cierta manera un poco ocultas. Se tuvo en cuenta en la estructura normalizada y para la parte del patrimonio archivístico, se tuvo en cuenta los epígrafes descriptivos que nos proporcionó en ese momento la norma archivística ISAT-G, una norma internacional de descripción archivística. Y es por ello que podéis ver o podéis recuperar aspectos como historia archivística, alcance y contenido de la documentación, condiciones de uso, instrumentos descriptivos, publicaciones y bibliografías relacionadas. El objetivo final de esta ficha o apartado archivístico, que intentamos diferenciar de la biblioteca monástica, era proporcionar una aproximación de los fondos del archivo o bien custodiados por la propia institución productora, es decir, por el monasterio en su caso, o también anotar si este patrimonio o parte de él estaba custodiado en otros lugares. Por entonces, era el año entre 2008 y 2011, nos fijamos básicamente en dos modelos. Uno de ellos ya ha hablado Gemma Colesante, monasterium.net, que empezaba a configurarse como un gran archivo virtual que reunía en una sola plataforma fondos monásticos digitalizados, tanto los procedentes propiamente de archivos eclesiásticos como en otro tipo de instituciones patrimoniales.
y que sigue su recorrido. Y también nos interesó muchísimo un proyecto más concreto, English Monastic Archives, de la University College of London, y su trabajo en torno a las tipologías documentales. Esos dos en ese momento, en el 2011. Seguramente ahora, si volviéramos a retomar este apartado archivístico de claustra, podríamos avanzar mucho más. Aunque el trabajo en este apartado patrimonial y archivístico ha sido desigual, dado el largo alcance, como podéis intuir, el largo alcance geográfico del Atlas Claustra, el interés, el foco por el archivo monástico ha permitido, en esencia, por ejemplo, algo que en cierta manera en las intervenciones anteriores ya yo he tomado buena nota de ello, es decir, determinar dónde se encuentra el fondo monástico conventual. En primer lugar, puede encontrarse en custodia de la propia organización productora, es decir, del propio monasterio o convento o de su heredero. Por ejemplo, uno de los ejemplos que os podría decir, por ejemplo, fondos documentales de las comunidades femeninas de Santa Margarita de Prats de Rosa, Santa María del Mar de Calonge y Santa María de Valldemaria de Massanet de la Selva, en Cataluña, integrados desde el siglo XV en el importante monasterio de San Daniel de Girona, en Cataluña, que magníficamente nos ha hablado Irene. En tierras catalanas también el fondo del antiguo monasterio de Santa Clara de Vilafranca del Penedès, hoy custodiado en la comunidad de Santa María de Jerusalén de Barcelona, tras el traslado de las últimas monjas de Vilafranca a Barcelona en 1569. Pero también vemos un modelo similar que lo vemos en el otro extremo peninsular, en Galicia, con fondos monásticos de San Pedro de Ramirás y Santa María de Pesqueiras, integrados también a finales del siglo XV en la comunidad también benedictina de San Payo de Antealtares. Advertimos en estos casos, es una evidencia, lo sé, cómo la trayectoria histórica de la comunidad puede dar cuenta y explicar en parte el destino final de su legado documental. Las fichas permiten también determinar o constatar otro destino o lugar de custodia documental de los fondos monásticos, en este caso no en la institución productora o en su heredera, sino en centros patrimoniales, eclesiásticos o no. Es el caso, entre muchísimos de los documentados en el Atlas Claustra, aquí un poco podría hablar mucho más mi colega Gemma, de los documentos de las Clarisas de Cagliari, con documentos dispersos en el Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona, en el Archivo de Estado de Nápoles o en la Biblioteca Nacional de Nápoles, contrariamente a sus hermanas, diríamos, Clarisas de Oristano, en la misma Cerdeña, que conservan contrariamente su fondo en el monasterio. O, sin salir del territorio italiano, las también Clarisas de Santa María Donna Regina en Nápoles, cuyo fondo se encuentra disperso entre el archivo diocesano, al cual ha aludido Gemma, y el del Estado de Nápoles, y de nuevo la Biblioteca Nacional de Nápoles. En territorio portugués, para quedar bien repartido, los conventos de Clarisas repiten este esquema similar, es decir, fragmentación de los fondos archivísticos en el Archivo de Distrito, el Archivo Nacional de Torre do Tombo y la Biblioteca Nacional de Lisboa, o en su defecto un archivo o biblioteca universitaria, un caso que también se repite en algunos casos españoles, como la de Coimbra. Recordemos que Filomena plasmó este mismo esquema cuando habló de Santa Clara de Oporto, este mismo modelo de distribución. En Andalucía, lo mismo, las Clarisas de Santa Inés de Córdoba, con un fondo que se reparte también entre el archivo provincial, aquí ese elemento importante en la estructura archivística española de Córdoba, y el de la catedral, o en Galicia, donde la comunidad clarisa de Santa Clara de Allariz ve repartido su fondo entre el Archivo Histórico Nacional, el del Reino de Galicia y la Catedral de Orense, mientras que el convento de las Clarisas de Pontevedra mantiene parte de su fondo en el propio monasterio,
parte en el Archivo Histórico Nacional, otra parte en el Archivo del Reino de Galicia y otra parte en el archivo del Museo de Pontevedra. Bien, más allá de cada casuística, que es importante sin duda para el investigador, es interesante, creo, este escenario, ¿no? Marcar este escenario de custodia del patrimonio archivístico en diferentes centros patrimoniales que van permitiendo trazar la historia de la conservación y gestión del patrimonio documental en cada territorio o país. Yo creo que es una línea de investigación que debemos avanzar en nuestro grupo. ¿Qué más hemos ido trabajando en Claustra? Solo os hablo ahora de Claustra, pero después os hablaré de los otros proyectos. En algunos casos, la investigación ha permitido trazar una completa historia archivística y del archivo. Son los casos de las comunidades de Santa Clara de Barcelona, de Sant Pere de les Puelas y de San Daniel de Girona, de los que os ha hablado Irene. Las tres singularmente gestionadas, como veremos después, por un servicio de archivo único. ¿Qué más hemos conseguido en este enfoque archivístico de Claustra y de nuestros proyectos de investigación? Pues creo que también se ha realizado una buena sistematización de datos en general, sobre todo en los archivos de clarisas, porque paralelamente hemos estudiado, han habido muchos estudios relacionados con los monasterios de clarisas. Por lo tanto, una buena sistematización de datos en general en los archivos de clarisas. En menor proporción, las benedictinas. Sin embargo, no solo se ha podido anotar datos archivísticos de espacios reglados tradicionales, sino también de otros espacios. Lo aludía, por ejemplo, Xavi, como por ejemplo las comunidades de deobotas o donadas catalanas. Aquí tenéis un ejemplo, San Joan de Lerm, o podría ser la comunidad de Santa María de Salas, o en comunidades de beatas transformadas en conventos, como el de Santa Isabel de los Ángeles de Córdoba, o el que tenéis en pantalla, el de Santa Catalina del Realejo de Granada. Aquí tenéis su apartado archivístico o documental. Pero incluso va más allá lo que hemos hecho en Claustra, es decir, los datos archivísticos concretos nos han llevado a la visibilización en el Atlas de beguinas, de nombres de mujeres, de beguinas beatas. Aquí, por ejemplo, tenéis en la topografía urbana de la Barcelona de finales del siglo XIV, primera mitad del siglo XV, los nombres de Sor Sansa, las quiero decir, Sor Sansa, Na Martina, Sor Teresa, Sor Caterina Brosa, Sor Joana, Sor Vicenta, Na Flor. Se constata la importancia de algunas fuentes documentales claves para ir entendiendo la historia del archivo, en concreto las crónicas provinciales. No digo nada de nuevo, pero lo quiero poner en evidencia. Por ejemplo, para Cataluña, la de Francisco de Gonzaga, que a su vez se basó en la labor del padre Antonio Mochales, quien en 1583 visitó los monasterios que en ese momento estaban bajo la jurisdicción de los franciscanos observantes en Cataluña y que llevó a cabo la autenticación de la documentación fundacional de las diferentes comunidades visitadas. Si recordáis, Isabel Aurora también nos habló de ello. Habló de la importancia de esos, creo que eran eruditos del Settecento italiano, que también hicieron una labor muy importante de recolección, de copia, de compulsa. Ella habló de compulsa, de archivos, y tenemos información gracias a esta labor de estos eruditos. Os decía la crónica de Francisco de Gonzaga, pero también la de José Batlle, de nuevo para la provincia franciscana de Cataluña ya a principios del siglo XVIII. Como destacaba José Martí Mayor en 1994, lo que conocemos de algunos de los archivos de clarisas catalanas lo conocemos esencialmente de lo que nos dicen ambos autores, ambos cronistas. El cronista Batlle, por ejemplo, nos dice, por ejemplo, de Santa Clara de Castelló de Empúries, que de todos los monasterios visitados es el que encuentra más documentación fundacional. Y también en la visita que hace en 1701 junto a un notario, quien copiará y autenticará la documentación fundacional de un libro con cubiertas de pergamino. Aquí tenéis el larguísimo título de este libro, que es un libro seguramente copiado
elaborado por las propias archiveras, las monjas archiveras o probablemente por las monjas archiveras, con los resúmenes de las noticias de los documentos de su archivo. Y esto me lleva justamente a considerar la importancia de tener en cuenta, aparte de esta cronística de la orden, como os decía, de cada orden, la labor y los instrumentos que hayan podido generar en el interior de cada comunidad las monjas archiveras, las archiveras monásticas. Esto yo creo que también ha sido otra de nuestras líneas de investigación en los diferentes proyectos. Hemos ido poniendo nombres, descubriendo esta archivística en femenino, que también creemos que es importante. Aquí, por ejemplo, pues para poner algunos nombres, Dorotea Sarrovira en Santa Clara a finales del siglo XVI, o ya las archiveras quizá más conocidas de finales del siglo XIX y principios del XX, por ejemplo, Esperanza Roca en Santa María de Valldonzella, Eulàlia Enciso, que quizá es más conocida, en Pedralbes, o Plácida Genescà en la misma Santa Clara. Sobre todo estas finales, estas últimas archiveras, ejercieron en sus comunidades una labor capital en la organización y gestión de la documentación, en paralelo a un trabajo de investigación histórica. Pero además, en este enfoque archivístico de claustra, hemos tenido en cuenta la importancia de la investigación archivística, no solo para la investigación histórica, sino tener el archivo como objeto mismo de la investigación y analizarlo desde la archivística, lo que significa de la documentación en su contexto de producción y en su contexto de uso, como lo ha reflejado perfectamente Irene en su intervención. Mi análisis de la función de archivo de la primera comunidad de clarisas de Barcelona o la del monasterio benedictino de Sant Daniel de Girona, que nos ha presentado ahora, han seguido esta perspectiva, es decir, la importancia de lo que hemos llamado la función archivo, es decir, tener en cuenta las funciones y estructura de la comunidad, que nos lleva a la identificación de las diversas tipologías documentales, las prácticas de escribir, expurgar, clasificar, las archiveras de la comunidad, los instrumentos descriptivos creados o el espacio de conservación y custodia de la documentación y instalación de documentos en cajas, lo hemos visto, en baúles, cofres, estanterías o armarios, sin olvidar el uso, función y valor de gestión primero dado a esta documentación y su papel en la configuración de la memoria e identidad de la comunidad monástica. Aquí me queda lo que estoy diciendo ahora. Si avanzamos hacia los proyectos posteriores, es decir, dejamos ahora ya claustra y avanzamos hacia proyectos posteriores, es decir, paisajes espirituales y el proyecto vigente, paisajes monásticos, tengo que decir que hemos enfocado más nuestra atención no tanto en el archivo, sino hacia el análisis y explotación de tipologías documentales concretas descubiertas en el fondo monástico. Por ejemplo, la investigación acerca del impacto de la implantación monástica nos ha llevado a la sistematización de metodologías de análisis de fuentes importantes como los cartularios, los cabreos, integrando estos datos en los sistemas de información geográfica. Es el caso, por ejemplo, de los monasterios benedictinos de Sant Pere de les Puelas, de Sant Daniel de Girona, que pueden disponer, hemos podido extraer documentación, datos acerca de su crecimiento patrimonial, y el análisis de este tipo de documentación y su georreferenciación nos ha permitido ver ese modelo de explotación, su tipología de propiedades o su relación, sus pautas de relación con su entorno inmediato o más lejano. Otra de nuestras líneas de investigación que ha sido en paisajes espirituales, que ha sido el descubrimiento, aquí tenéis por ejemplo pues, los mapas creados a partir de la explotación de los documentos anteriores, los cabreos, los cartularios. Pero como os decía, el descubrimiento y recreación del espacio o topografía interior del monasterio, otra de las líneas de investigación del proyecto Paisajes Espirituales, también nos ha
llevado a poner en valor la potencialidad de otras tipologías documentales. Antes habíamos dicho cabreos cartularios, ahora nos podemos acercar a otras fuentes, a otros documentos, como los inventarios de sacristía y de convento o los libros de visita, ambos en su potencialidad descriptiva, al describir sobre todo esos objetos, nos ha interesado esos objetos en su contexto funcional y espacial. Uno y otro, a analizar y explotar la riqueza de esos inventarios de sacristía, convento o los libros de visita, han dado lugar a interesantes estudios que han avanzado en el conocimiento del espacio interior de las comunidades monásticas femeninas y en su cultura escrita, visual o artística. En el proyecto actual, y esto aún lo estamos trabajando, estamos visibilizando otro tipo de documentación. Estamos rescatando de estos archivos otro tipo de documentación. ¿Qué documentación? Libros de profesiones y bendiciones abaciales, actos de posesión de beneficios, procesionales, reglas monásticas, que en este caso nos dan luz o queremos que nos den luz sobre las diversas prácticas y performatividad que se da en el espacio monástico. Es decir, para ir describiendo que rituales de profesión monástica, rituales de elección y bendición abacial, rituales de obediencia y homenaje a la abadesa, por ejemplo, por parte de los beneficiados del monasterio, procesiones, dramas sacros, entendiendo, y aquí por eso quizá entenderéis esta imagen que os presento, entendiendo que es importante no solo el estudio de esta performatividad, de estos rituales, de estas procesiones, sino llevando a cabo su representación en el presente, y entendiendo que esta representación, esta teatralización será a la vez un medio de conocimiento para nosotros, para nuestro equipo, y será un medio muy importante y potente de difusión social y cultural. ¿Me queda poco? Poco. Only one. Para ir concluyendo, aquí os decía que también hemos descubierto nuevos fondos, el Fondo de Santa Clara de Manresa, el Fondo de la Congregación Claustral que ha puesto en valor Irena, o aún la riqueza por seguir trabajando de las diferentes secciones del Archivo de la Corona de Aragón que están llevando a cabo doctorandas vinculadas a nuestro proyecto como Araceli Coll y Begoña Pons, ambas estudiando otros monasterios muy diferentes y muy fascinantes, como son monasterios vinculados a las órdenes militares femeninas. Pero para ir concluyendo, qué rápido me ha pasado, no pasa nada. Para ir concluyendo, esta larga trayectoria de investigación en torno a la espiritualidad femenina también nos ha puesto en contacto y en una colaboración estrecha con la transformación que creo que se está dando de manera lenta, sí, en la archivística eclesiástica y monástica en general. En este sentido, considero esencial reseñar la creación en Cataluña del SAF, del Servicio de Archivos de la Federación de Monjas Benedictinas, ahora sustituido por Ámbit Cultural de Benedictinas, de donde es archivera jefe Irene. Se trata de un servicio de archivos que une diferentes comunidades benedictinas en un único servicio de archivos, mancomunando servicios y tratamiento archivístico bajo las directrices de una archivera profesional laica, y que ha puesto en valor una documentación de alto valor patrimonial para la comunidad investigadora, la sociedad, pero también para los propios monasterios, que entienden el sentido de su archivo. La política activa de difusión que ha llevado el SAF-ACUP desde su creación la ha acercado a la universidad y se ha implicado y ha participado activamente en nuestros proyectos, en los proyectos que os acabo de hablar. La conexión con este servicio de archivos moderno, con un tratamiento integral de la documentación, consciente del valor patrimonial de su documentación, ha sido, creo, uno de los puntos fuertes de nuestro trayecto, y creo que establece también un modelo, y con esto acabo, que establece un modelo de colaboración válido, que no me deje ninguno de los adjetivos finales, eficaz, necesario entre universidad y archivos, entre academia, entre universidad, entre investigación y archivos privados y archivos monásticos.